Ya tenemos las medidas para poder realizar nuestra pollera. La pollera que vamos a realizar es una igual que esta, ¿sí? Es una falda base, donde ustedes van a tener 2 pinzas en la parte del delantero y también van a tener 2 pinzas en la parte de atrás, ¿sí? Las tienen acá, 2 pinzas y el cierre. Para trabajar los moldes, como nuestra pollera es simétrica, no vamos a utilizar la medida completa, sino que directamente vamos a trabajar con cuartos, ¿sí? Para poder trabajar moldes más chicos y que nos resulte más fácil. Una vez que nosotros tenemos la medida de nuestro cuarto, vamos a comenzar a trazar los moldes. Vamos a arrancar a hacer el molde de la falda. ¿Sí? Como yo les había dicho, tenemos un molde delantero y un trasero. Vamos a arrancar realizando el molde del delantero, ¿sí? Para empezar a hacer el molde de una pollera, yo lo primero que voy a tener que hacer es realizar un rectángulo. Y a partir de ese rectángulo le vamos a ir dando forma hasta lograr el modelo de falda que queremos. El rectángulo que yo tengo que realizar va a tener de ancho la medida de 1/4 del contorno de cadera. En el caso de nuestro maniquí serían 22,5 centímetros, ¿sí? Y de largo va a tener el largo deseado de la falda. Nosotros en este caso le vamos a hacer una falda corta de 40 centímetros. Yo tengo listo mi rectángulo. Y ahora sí puedo empezar a darle forma, ¿sí? Lo que voy a marcar una vez que tengo listo el rectángulo es la altura de cadera. ¿Cómo la voy a marcar? Desde el centro del molde hacia abajo, la medida que yo le tomé al maniquí, que eran 18 centímetros. ¿Sí? Esa es mi medida de altura de cadera. Y voy a trazar una línea horizontal. ¿Sí? Esta sería entonces mi medida de... Una vez que tengo listo el rectángulo y marcada la altura de cadera, puedo empezar a darle forma a mi pollera. Lo que yo le tengo que marcar ahora es el contorno de la cintura. Voy a utilizar la medida de 1/4 de contorno de cintura y a esa medida le tengo que agregar los 2 centímetros de pinza que yo le había mostrado anteriormente. Entonces, mi cuarto de contorno de cintura es 18 centímetros más 2 de pinza, lo que voy a marcar serían 20 centímetros. ¿Sí? Lo voy a marcar desde el centro del molde hacia la derecha. Y una vez que lo marqué, voy a trazar una línea recta hasta la línea de altura de cadera. De esa forma yo estoy dibujando el costado de mi falda. ¿Sí? Esto sería entonces 1/4 de cintura más 2 centímetros de pinza. Una vez que tengo marcado la cintura, voy a dibujar la pinza. ¿A dónde la voy a dibujar? A la mitad de esta medida. En este caso, como son 20 centímetros, la mitad serían 10 y ahí es donde yo voy a marcar la pinza. La profundidad va a ser de 10 centímetros también, entonces voy a bajar 10 centímetros y de esa manera tengo la profundidad de mi pinza. Como yo le había agregado 2 centímetros, ¿sí? Para que mi pinza me quede pareja, yo tengo que trazar 1 centímetro para cada lado y de esa manera las voy a unir formando una V. ¿Sí? Las pinzas siempre se dividen parejo. En este caso esta es de 2 centímetros, así que va a ser 1 centímetro para cada lado. Si fuera de 3 centímetros va a ser 1,5 para cada lado. ¿Sí? Siempre se divide de manera pareja. Me faltan 2 modificaciones y ya tengo listo mi molde. Lo que yo tengo que realizar es, en el costado de mi falda, ¿sí? Tengo que hacerlo más curvo porque mi cuerpo no es recto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aprovechando la forma curva de mi escuadra, ¿sí? Yo la voy a posicionar y de esa manera voy a marcar el costado. Para que tengan en cuenta, no tiene que quedar muy curvo porque después le va a hacer defecto. Entonces, no tiene que quedar ni recto, porque no somos rectos, ni muy curvo. Tienen que tratar de que la línea sea bastante suavecita.
Una vez que ya marqué la forma curva de mi costado, voy a hacer lo mismo pero en la parte de mi cintura. En el centro del molde yo voy a bajar 1,5 centímetros y de esa manera voy a unir curvo hacia arriba. Una vez que está dibujado, directamente yo lo voy a marcar para poder cortarlo. A la hora de marcarlo, voy a ir directamente por el modelo terminado. Adentro del molde le voy a colocar la D de delantero para saber después a la hora de cortarlo en la tela cómo tengo que colocar el molde. Y así me quedó listo mi molde delantero para la falda base. Ahora vamos a realizar el molde de la parte trasera. Para empezar a hacer el molde hacemos igual que lo habíamos hecho anteriormente. Un rectángulo que va a tener 1/4 del contorno de cadera, de ancho y de largo, el largo deseado de la falda. ¿Sí? En este caso nosotros habíamos usado 40 centímetros. Una vez que tengo listo el rectángulo, voy a marcar la altura de cadera, que es de 18 centímetros, y voy a trazar de nuevo la línea horizontal. Una vez que tengo marcado el rectángulo y la altura de cadera, voy a marcar la cintura. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Al igual que lo habíamos hecho con el delantero, vamos a sumarle la medida de la pinza. La pinza del trasero va a tener 3 centímetros de ancho. Por lo tanto, lo que yo voy a marcar ahora es 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros. ¿Sí? Nos va a quedar 21 centímetros lo que tenemos que marcar. Una vez que yo marqué el cuarto de cintura más 3 centímetros, voy a trazar una línea que va a ir hasta la altura de cadera para marcar mi costado. La pinza también la voy a dibujar a la mitad, ¿sí? De la cintura más 3 centímetros. Así que voy a marcar 10,5 y voy a marcarle la profundidad. La profundidad de la pinza de trasera es más larga, tiene 13 centímetros, porque el entalle tiene que ser más largo porque tengo la parte de la cola, ¿sí? Entonces me quedaría de 13 centímetros. Y como habíamos dicho que era de 3 centímetros de ancho, voy a ir 1,5 para cada lado. Una vez que marqué 1,5 para cada lado, lo voy a unir formando en B y me quedaría lista mi pinza del trasero. ¿Sí? Nos va a faltar, al igual que en el delantero, realizar las dos modificaciones. En la parte del costado tengo que darle forma curva y en la parte de la cintura tengo que bajarle 1,5 y unirlo en forma curva hacia arriba. Lo voy a marcar y ya voy a tener listo el molde trasero. Siempre tienen que marcar por donde tienen que cortar, ¿sí? En donde está el molde terminado. Le voy a colocar la E de espalda y así me quedó listo mi molde de espalda de la falda base.